Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el sexto capítulo del libro de Boba Fett, Masters. Uno con mucho sabor western, teniendo la escritura y dirección de Sam Dave Filoni, además de la coescritura de Jon Favreau, para entregarnos algo verdaderamente épico con múltiples conexiones a Clone Wars, las precuelas y el episodio 5. Es así que, continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 39 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 6 del libro de Boba Fett titulado Del desierto llega un forastero. Unos que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas, por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Y arrancamos en primer lugar con los Pike en el desierto a las afueras de Mos Pelgo, junto a un Landspeeder muy similar a uno M68 que vimos en la película de Solo. Aquí destaca también un cofre con especias y un famoso Camtono, ese que volvió famoso Will Root Hood en el episodio 5, que es como el que le pagaron a Din Djarin en la temporada 1 del Mando, aunque en esta ocasión en lugar de Beskar está lleno de créditos de la Nueva República. Y volvemos a ver a Cobb Vanth, quien muestra su placa de sheriff ante los Pikes, un elemento muy western con el regreso de este personaje tras haberlo visto en Mandalorian 2, y aquí destaca que él tiene una cicatriz nueva en su rostro, que puede explicarse justo por ya no tener la armadura de Boba Fett al quedar más expuesto. Después vemos llegar a Mando manejando a lo Anakin de las precuelas, su renovado Naboo Starfighter cromado, hasta un mundo selvático desconocido, el mismo donde el maestro Luke tenía su academia Jedi como lo vimos en los episodios 7 y 8, y además claro en la miniserie de cómics del ascenso de Kylo Ren. Y en relación a lo anterior, el canon actual aún no ha especificado en qué planeta se encontraba la academia de Luke, pero podremos acercarnos a manera de especulación responsable de que sea un mundo antiguo de los Jedi. Esto claro, con todos los viajes que hizo el maestro Skywalker, precisamente a mundos ancestral de la Orden Jedi, como ya lo vimos en los cómics o en el live action a planetas como Acto Titan. Y entre estos mundos antiguos de los Jedi destaca Ossus, un planeta donde los Jedi de la antigüedad tuvieron su templo antes al de Coruscant. Curiosamente, el mismo sitio de donde venía el árbol Luneti de la fuerza que vimos en la serie de Clone Wars, el cual provenía de Ossus como tal cual nos explicó Yoda en la novela Dooku Jedi Perdido. Un mundo donde inclusive en Legends en Dark Empire 2, Luke Skywalker buscó reliquias de esta orden para refundar un segundo templo Jedi tras la destrucción del de Yavin 4. Para el punto 5 tenemos la pantalla del Naboo Starfighter del Mando, donde se aprecia un indicador ATT-PSI escrito en Aurabesh, uno que se refiere a la presión atmosférica, mientras que del lado izquierdo arriba vemos la palabra inyección escrita de cabeza, y debajo tenemos las siglas TB en un indicador redondo que también está ligeramente caído. Por otro lado, hacia la derecha, en la consola del N1, tenemos también caracteres de otro lenguaje conocido como Futhork, un sistema calígrafo de los Naboo de la época de la República, y si los traducimos, aquí tenemos las palabras vuelo junto con la letra M, indicando que el Mando está operando la nave en modo manual, mientras que ligeramente arriba vienen las siglas UYUPEM, seguidas de la palabra listo en inglés, indicando que los sistemas del N1 están activos. Poco después vemos que la señal que busca Mando es emitida por el mismísimo R2-D2 por medio de su antena, esa misma con que lo vimos desde los tiempos de la base de Hoth allá en el Imperio Contraataca en 1980. Y una vez que llega Mando con el astromecánico, llama la atención que él lo llame como amigo, lo que nos habla de cómo él ya superó su aversión a los droides al ser amistoso con él, además de que también él sabe el nombre y posiblemente parte de la historia de Luke Skywalker luego de que Grogu se fuera con el caballero Jedi. En lugar 9 tenemos un modelo de droides que nunca habíamos visto, similares a hormigas con garras que están construyendo una choza gigante de piedra, lo que es una confirmación más de que ese planeta es donde Luke construyó su academia Jedi, que vemos ya totalmente terminada en las secuelas tanto en los episodios 7 como en el 8. Un lugar donde él entrenaría a más de una docena de Padawans en los cómics y también a su sobrino Ben Solo a partir de unos 6 años más de los tiempos donde ahí está entrenando a Grogu. Poco después, cuando R2-D2 se apaga al lado de Din Djarin, nos recuerda bastante a cómo en el despertar de la fuerza se nos dice que R2-D2 duró apagado por años, como si tal cual esto fuera la indicación de Luke para ciertas situaciones. Y un detalle simpático lo tenemos con Grogu distrayéndose en plena meditación por una rana, algo que conecta con el apetito voraz del niño y de su gusto por los anfibios, como tal cual ya lo vimos en las 2 temporadas pasadas de El Mandalorian. Poco
después tenemos un paralelismo poético cuando el maestro Luke levita una docena de ranas para mostrarle a Grogu lo que la concentración en la fuerza puede hacer, lo que también nos recuerda bastante al propio entrenamiento con Skywalker con Yoda levantando piedras en Dagobah. También destaca que Luke utiliza su mano cibernética enguantada, como ya lo habíamos visto hacer cuando trituró a un Dark Trooper en el final de la temporada 2 del Mando, aunque en teoría Master solo podría canalizar la fuerza a través de su mano orgánica, aunque esto pues es más como un instinto de los usuarios que perdieron sus partes orgánicas, como también pasó con Vader. En el lugar 14, otra de las varias rimas que tenemos hacia el episodio 5, la tenemos con Luke hablándole a Grogu de Yoda, refiriéndose a él como alguien pequeño, como el niño, pero con un corazón enorme y con la fuerza intensa en él. Y claro, esto también nos recuerda a aquella frase que Yoda le dijo en aquel filme a Luke sobre que el tamaño no importa. He once said to me, "Size matters not." Más adelante llegaría un auténtico bombazo cuando Luke le ayudaría a Grogu a recordar su vida en el templo en Coruscant, con lo que volveríamos a ver la purga inicial Jedi en la Orden 66 vista en la venganza de los Sith, pero esta vez desde la perspectiva del bebé Grogu sucedida 28 años antes. Y aquí incluso destacan 3 caballeros Jedi desconocidos con sus sables de luz, protegiéndolo de soldados clon de la Legión 501 de Lord Vader. No obstante, si nos fijamos en el detalle de la pared en ese flashback, podemos tener una potencial conexión de quién salvó a Grogu durante la purga, ya que el logo de la pared es el mismo de los aposentos de Barry Sophie que vimos ya antes en la serie de Clone Wars en la puerta de su cuarto cuando Anakin la enfrentó. Así que ese logo, emulando también a sus tatuajes, implica que Barry pudo haberse llevado a Grogu con un propósito oscuro, y que incluso al haber sido previamente apresada, por eso estaba resguardada por 3 Jedi cuando se ejecutó la Orden 66. Poco después tenemos el reencuentro entre Ahsoka y Din Djarin, y para sorpresa de ella le explica su presencia en aquel planeta porque es una vieja amiga de la familia. Y esto pues es una mega referencia a Clone Wars, porque ella sí fue una amiga de la familia Skywalker, tanto de su maestro Anakin como de la propia Padme Amidala e inclusive del buen R2-D2. Y en relación a la Academia de Luke, la cual Ahsoka aprueba y tiene todo el conocimiento del mundo, recordamos aquí cómo fue destruida como lo vimos en los últimos Jedi, tras el conflicto de Ben Solo con su tío Luke. Pero curiosamente, esta no fue destruida por Solo como lo vimos en el cómic del ascenso de Kylo Ren, ya que una fuerza oscura ligada a los Sith que sabía dónde estaba ese templo secreto, lo hizo estallar frente a los ojos de Ben Solo para terminar por romperlo. Esto pues unos 19 años después de este capítulo, algo que básicamente hizo que las diferencias entre él y Luke fueran irreconciliables, porque uno pensó que el otro destruyó su templo, incluso hasta con varios Jedi de Luke persiguiendo a Ben Solo tras el funesto hecho. Aunque claro, Masters, para esos tiempos Grogu ya no estaba con Luke. Y Ahsoka también le explica al Mando por qué permitió que Luke entrenara a Grogu, cuando ella en realidad no quiso hacerlo desde el Mandalorian 2. Y esto lo explica cuando ella dice que es decisión aquello de Luke y que ella no controla las decisiones de otros. Pero nosotros sabemos parte de su pasado y su decepción como una Jedi, y también su decisión de apartarse de la Orden como lo vimos en Clone Wars. Y por eso es solamente una usuaria luminosa como la vimos en Rebels y ahora también en el live action. Para el punto 20 tenemos una poética rima del Padawan Dave Filoni al maestro George Lucas, ya que sí, todo rima yuxtaponiéndose en diferentes partes de la saga, ya que si nos fijamos, Luke carga ahora en la mochila al niño Grogu, siendo ahora en realidad Luke el maestro, similar a como más de 6 años atrás el propio Luke cargó al maestro Yoda en sus espaldas en una mochila en el Imperio Contraataca, cuando Skywalker apenas era un Padawan. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Y otra rima espectacular la tenemos cuando Luke le dice a su aprendiz Grogu la bastante famosa enseñanza de su propio maestro Yoda: no lo intentes, hazlo. Don't try. Do. Try not. Do. Y cuando tenemos ese traveling con Luke enseñándole a Grogu todo ese mundo conectado a la fuerza, podemos escuchar aquí el clásico tema de John Williams para representar a la fuerza y también su conexión con la familia Skywalker, uno que data de la trilogía original con el propio Luke en los soles binarios. En el lugar 23 vemos a Skywalker entregarle una sonda de entrenamiento a Grogu, como las mismas que usaban los Padawans para entrenarse con los sables de luz como lo vimos en el ataque de los clones, pero también como la que el propio Luke utilizó por primera vez al lado de Ben Kenobi para entrenarse en la Star Wars original. Y otro auténtico bombazo lo tenemos con el primer encuentro oficial registrado en la historia de Star Wars entre Ahsoka Tano y Luke Skywalker, la ex Padawan y el hijo de Anakin, algo muy simbólico para la saga que nos traen aquí los maestros Filoni y Favreau. Filoni y Favreau son mis pastores, nada me faltará.
Aquí mismo Luke le dice a Ahsoka que Grogu está recordando lo que ya sabía, puesto que Grogu ya tuvo un entrenamiento básico que parcialmente bloqueó, porque recordemos que él se educó dentro del Templo Jedi durante más de 28 años atrás, siendo en este punto de la serie un niño de apenas 50 años de edad. En la misma conversación, Ahsoka le dice a Luke que a veces el alumno guía al maestro, una referencia directa a cómo ella logró sacar la mejor persona que llevaba dentro a Anakin en Clone Wars, y de cierta manera guiándolo para convertirse en un gran maestro para ella. Para el punto 27 tenemos otra referencia más a Clone Wars, cuando Ahsoka le habla del vínculo que existe entre el Mandalorian y Grogu, y donde aquí Ahsoka, con el actuar de Luke, de una poderosa manera nos recuerda en su diálogo cuánto se parecían Luke y Anakin Skywalker, algo que nos demuestra cuánto Ahsoka sabe de los integrantes de esta familia. En relación a lo anterior, al crear esa academia, Skywalker cumplirá la promesa que le hizo a Yoda cuando este le dijo: pasa lo que has aprendido, como tal cual lo vimos en el regreso del Jedi. Después, cuando vemos a Din Djarin descender en su Naboo Starfighter, esto hasta el hangar del antiguo palacio de Jabba, ahora de Lord Fett, puede apreciarse que está repleto de varios skiffs como los vimos en el regreso del Jedi, y además está ahí el Fire Spray modificado Slave One de Boba Fett, justo pues detrás de un guardia Gamorrean. En el lugar 30 tenemos una curiosa referencia cuando vemos un Sunecrawler de los Jaguars con el cráneo gigante del dragón Krayt, el mismo que Din Djarin, Cobb Vanth y medio Mos Pelgo junto con los Tusken Raiders cazaron la última vez que se vieron en el inicio de la temporada 2 del Mando. Y ya en la cantina tenemos una buena referencia a las novelas de Aftermath, cuando Din se refiere al pueblo como Mos Pelgo y el cantinero Weequay le corrige que le cambiaron el nombre a Freetown. Y este justo es el nombre, Masters, que aparece en la trilogía de novelas, porque básicamente se nos explica que sus residentes habían sido esclavos antes y ahora eran hombres libres, por eso le cambiaron el nombre. Más adelante, en una auténtica postal western, tenemos la primera introducción en el live action de Cad Bane, uno de los mejores cazarrecompensas de la galaxia, que enfrentó a múltiples Jedi como Obi-Wan Kenobi, confirmando que sobrevivió a los 23 años de la era imperial y los posteriores 5 años de la Nueva República, para un total de 28 años desde la última vez que lo vimos en la serie del Bad Batch, enfrentándose curiosamente ahí contra la propia Fennec Shand por la niña clon Omega. Y Cad Bane nos da una referencia al llamar a Boba Fett un asesino a sangre fría, porque recordemos que lo conoce muy bien porque llegó a ser su mentor, e incluso por los arcos inconclusos de Clone Wars, sabemos que justo él le dio su clásica abolladura en su casco justo en el planeta Tatooine. Y esto pues nos ayuda a dimensionar cómo Fett pasaría de ser el desalmado cazarrecompensas al servicio de Vader que vimos en los cómics, hasta ser un hombre honorable luego de los últimos 5 años tras haber caído al Sarlacc y vivir con los Tusken. Para el punto 34 tenemos una referencia épica a los espaguetis western de Sergio Leone, con el duelo de blasters que tienen Cobb Vanth y Cad Bane, siendo el primero en realidad una versión del hombre sin nombre, mientras que el cazarrecompensas duros nos recuerda bastante al desalmado Lee Van Cleef cuando hiere ahí a Cobb Vanth y después acribilla a su alguacil. Más adelante, en el atentado de los Pikes en el santuario de Madame Garza, aquí alcanzamos a ver un festival de aliens y droides, ya que además de los Pikes vemos múltiples Twi'lek, también un Cadasan Nicto con un implante cibernético, también una fémina rodiana, y después unos Chadrafan y un Snivian apostando junto a un droide RX. También tenemos un Mithril de piel naranja y un par de aliens Beat que tocan en la banda, al igual que una mujer de tez roja que luce como una Kesurian. Además, claro, de un droide de protocolo cuya voz recuerda bastante a Anthony Daniels, así como un baterista astromecánico. Todos pues serían trágicamente aniquilados, pero nos queda el consuelo de que el buen Max Rebo no tocó esa noche, y por eso, claro, se salvó de la explosión, Masters. Poco después tenemos el momento en que Luke le da a elegir a Grogu entre la pequeña cota de malla de Beskar que el Mando le llevó y nada menos que el pequeño sable de luz esmeralda que perteneció antes al propio maestro Yoda. Ojo que cuando este sable se muestra, suena aquí el tema del propio maestro Yoda del Imperio Contraataca, compuesto por John Williams. Y en relación a lo anterior, la aparición del sable de luz de Yoda podría prestarse a crear una inconsistencia temporal, ya que después de perderlo en el duelo contra Darth Sidious en la Cámara del Senado durante el episodio 3, en teoría ese sable fue destruido junto con otras espadas Jedi en un ritual público de quemas de sables de luz en Coruscant con Palpatine y Mas Amedda ahí, como se vio tal cual en los cómics de Vader del 2017. Sin embargo, distintas fuentes del canon, como el propio escritor Charles Soule o el miembro del grupo de historia de Lucasfilm Matt Martin, sugieren que el emperador Palpatine podría haber separado el sable de Yoda del resto para conservarlo así como un trofeo. Así que justo esto nos dice que al caer el Imperio, Luke podría haberlo rescatado de una de las decenas de bóvedas del emperador Palpatine que justo el caballero descubrió en su expedición por la galaxia. Esto pues en mundos tan distintos como Pilio o Aldolin, como tal cual los vimos en la historia de Battlefront 2 o en los cómics de Star Wars del 2000.
2020. Además, claro de que en 900 años de vida, lo más probable es que el maestro Yoda hubiera tenido más de un sable. Aunque también, según el cómic especial de la Era de la Rebelión, veríamos al maestro Yoda al inicio de su exilio en Dagobah, jurándose a sí mismo no volver a usar un sable de luz, esto a manera de penitencia. Finalmente, en el lugar 39, ya en los créditos tenemos el regreso de pesos pesados como Pedro Pascal como el Mandalorian, de Timothy Olyphant como Cobb Vanth, o de Rosario Dawson como la propia Ahsoka Tano, y de Corey Burton como la voz de Cad Bane regresando tras Clone Wars y Bad Batch. Y también regresa W. Earl Brown como el cantinero Wickway, y tenemos a JJ Dashnow como el alguacil Scott. Y claro, para cerrar, al mismísimo Mark Hamill como Luke Skywalker, apoyándose claro por el deepfake, luciendo mejor que nunca. Pero si también te interesa conocer 43 cosas que quizás no viste del capítulo 5 del libro de Boba Fett, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto al todo explicado de este capítulo 6. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.